Quiero invitarle, por favor, si es tan amable, a que me acompañe en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. Vaya en sus Biblias, por favor. Recuerde que el capítulo 3 está después del capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos desde el 8 hasta el 13. Esa será nuestra porción de estudio en esta mañana con la ayuda del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice y versa de la siguiente manera. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Amén. En aquel entonces todo parecía perfecto y lo era. Pero un solo error, una desobediencia arruinó todo lo que era bueno. La oscuridad invadió la creación y las consecuencias no demoraron en aparecer. Una pequeña luz dio esperanza de que todo se solucionaría, y más de 4000 o 5000 años después, y muchas profecías en el transcurrir de ese tiempo, en un pesebre, un niño entró en escena y la historia cambió por completo. El Mesías había nacido, Dios encarnado, el Rey prometido. Un gran despliegue de poder y de amor dejó a su paso. En la cruz selló salvación para el hombre. Era Jesús, Dios con nosotros, la salvación para el pueblo de Dios, la esperanza viva, la vida misma caminando entre los hombres, el creador entre los creados, la luz entre el pueblo en tinieblas. Este Jesús prometió que regresaría y hoy su iglesia lo espera. Pero esta iglesia, su cuerpo, su pueblo, su novia, se le ha asignado la responsabilidad de vivir y proclamar el glorioso evangelio de la salvación a todas las naciones. Y este llamado tiene urgencia. Es por eso que hoy nos proponemos, queridos hermanos, en compartir con ustedes bajo el título La urgencia del Evangelio en los últimos tiempos. Y por eso vamos a estar estudiando estos versos de la segunda carta de Pedro. En esta porción nosotros encontramos al apóstol intentando responder a ciertos rumores sobre la demora o tardanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pedro argumenta 3 verdades a tener en consideración sobre la venida de Cristo, y estas 3 verdades pueden ser un gran estímulo para todos nosotros para vivir y para proclamar el Evangelio. Recuerde que proclamar el Evangelio sin vivirlo es una contradicción. Así que mi objetivo hoy es estimularles y animarles a que, en vista de que nos encontramos en estos últimos tiempos,
que podamos vivir seriamente el Evangelio, pero también que podamos proclamarlo y compartirlo con otros. Y estas tres verdades que vamos a ver a continuación pueden ser una gran motivación y estímulo para todos nosotros para hacer esto que Dios espera de su iglesia. La primera verdad es que el Evangelio es urgente hoy porque Cristo no demora su regreso. Vaya conmigo por favor a los versículos 8 y 9. Mire lo que dice el texto. Pedro hablando dice: pero amados, no ignoren esto, 2 puntos y seguido, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En este sentido, yo quisiera pedirle que me permita poder hacer algunas observaciones de estos versículos bíblicos que vamos a estar considerando a continuación. En primer lugar, Pedro desea que su audiencia entienda algo que no puede ser ignorado sobre Dios. ¿Qué es eso? Dios no está sujeto a la limitación del tiempo que nos gobierna a nosotros. Una vez más, Dios no está sujeto a la limitación del tiempo que nos gobierna a nosotros. Esto puede ser un poco difícil de entender porque todos nosotros estamos confinados y vivimos limitados por el tiempo. Tenemos un día de nacimiento y por supuesto que un día de muerte, aunque usted no lo sepa, pero ya está establecido. Amén o ayayay. Tenemos que levantarnos y acostarnos y por lo general lo hacemos a cierta hora indicada para que nuestros cuerpos descansen, pues es necesario dormir cierta cantidad de tiempo en específico. Algunos necesitan 8 horas, otros necesitan 6. Algunos son dormilones que si usted no los despierta, no se despiertan. Sin embargo, todos necesitamos ajustarnos a cierto tiempo, nuestras responsabilidades y compromisos para los que estudian, para los que trabajan. Tienen que asistir a clases, tienen que ir a cumplir con un horario. Todos estamos confinados al tiempo, el tiempo corre y si nos corremos con él nos deja atrás. Pero el caso de Dios no es así. Dios es eterno, Él crea el tiempo y Él no está confinado al tiempo. Recuérdense lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se asume precisamente que dentro de esa creación está la creación del tiempo. Dios es eterno y por lo tanto Él es externo al tiempo. Y esto es lo que Pedro está intentando argumentar y explicar en este versículo 8. Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Algo parecido encontramos en el Salmo 90, versículo 1 en adelante. Dice, mire cómo lo dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¡Wow! Antes de existir la creación, antes de que existiera el tiempo, ya Dios existía. Mira cómo lo dice el versículo 4 de este mismo salmo. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Así que, querido hermano, Pedro está intentando hacerle entender a su audiencia y hacernos entender a nosotros que Él no está limitado al tiempo. Recuerde que Él está intentando responder a la pregunta de que Cristo se está demorando. La segunda observación de estos versículos es que Dios no se demora en cumplir lo que Él ha prometido. ¿Qué fue lo que Dios prometió? Nuestro Señor Jesucristo prometió que regresaría por segunda vez. Y Pedro está argumentando que la tardanza que algunos están sugiriendo no es tardanza en absoluto.
Leamos la parte A del versículo 9. Recuerde que estamos estudiando esta porción, así que permanezca con su Biblia abierta. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. En los versículos 3 y 4 de este capítulo nosotros encontramos precisamente la cuestionante a la que Pedro está intentando responder. Vaya conmigo, por favor. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que nuestros padres durmieron, todo continúa tal y como estaba desde el principio. A esto es que Pedro está intentando responder. Así que la pregunta a considerar ahora es la siguiente: ¿cómo es que podemos decir que Cristo se ha demorado si no sabemos cuándo Él viene? ¿Se ha hecho esa pregunta? El Señor Jesucristo, vámonos a Mateo 25:13. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo encontramos las enseñanzas escatológicas de nuestro Señor Jesucristo, de los eventos que vendrían después de su partida. En Marcos capítulo 13, versículo 32, el mismo Señor dice: pero aquel día y aquella hora nadie lo sabe. Como dirían en el campo, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Repito la pregunta: ¿cómo es que podemos decir que Cristo se ha demorado si no sabemos la hora ni el día de su regreso? Pastor, me podría decir usted, pero ya hace mucho tiempo de esa promesa, son más de 2000 años. ¿Usted no cree que eso ya debe de ser demora? A lo que yo te respondo que no puede ser demora porque hay una fecha establecida, pero el punto es que nosotros no sabemos esa fecha. Solo hay alguien que sabe esa fecha y la tiene guardada en su sola potestad, y solo Él puede determinar si está tarde, sí o no. Amén o ayayay. ¿No es así? Solo Dios puede determinar si está tarde o no. Así que el argumento de que Cristo está demorando en venir realmente no me convence a la luz de la palabra del Señor. La tercera observación que quiero hacer de estos versículos es que Dios está siendo paciente para la salvación de sus escogidos. Vaya a la parte B del versículo 9. Dice: sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro en esta porción nos está mostrando que lo que otros están interpretando como tardanza o demora realmente es la paciencia de Dios a favor de su pueblo. Y esto es muy importante porque suele darse en nosotros que en nuestra impaciencia, cuando nos encontramos en medio de la prueba y la dificultad, podemos llegar a interpretar como demora, como ausencia, como abandono de parte de Dios, lo que realmente es Dios obrando en paciencia, esperando que se cumpla su pleno consejo y propósito, que siempre será bueno y beneficioso para nosotros. Cuando nosotros interpretamos que Dios se está demorando, realmente es Dios siendo paciente para que todo su consejo se cumpla. Amén. O ay, ay, ay. Fíjense y noten lo que dice Pedro. Pedro se dirige y dice que el Señor es paciente con ustedes. Miren que Él no está siendo paciente con aquellos que están diciendo que Dios está demorando. Dice
es paciente con ustedes, no queriendo que nadie se pierda. En palabras del apóstol Pablo, en Romanos 2:4 diría de esta manera: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. El deseo de Dios es la salvación de su pueblo, querido hermano. Pedro no está planteando aquí la falsa doctrina del universalismo. ¿Ha escuchado hablar del universalismo? Bueno, Wayne Grudem dice que el universalismo es la noción de que todas las personas a la larga serán salvas. O sea, Cristo murió por todo el mundo y como murió por todo el mundo va a ser salvo. No importa cómo vive. Wow. ¿Cómo podemos determinar que Pedro no está hablando del universalismo, esta falsa doctrina en este texto bíblico? Sin salirnos de Pedro, sin salirnos de la carta de Pedro, de esta segunda carta, podemos demostrar que Pedro no está hablando del universalismo. Y le voy a dar simplemente dos argumentos. Primer argumento: ya el apóstol había planteado que los falsos maestros y los burladores serían condenados. 2:3, capítulo 2, versículo 3. En su avaricia lo explotarán con falsas palabras. En el juicio de ellos, esos falsos maestros, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormirá. No, pero está bien. Versículo 7 del capítulo 3. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego y guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Con esto es suficiente para demostrar que el universalismo es una falsa enseñanza. No todo el mundo se va a salvar, hermanos. Amén o yayay. Segundo argumento. Además, como ya mencionamos, el apóstol se dirige al pueblo de Dios porque él dice: es paciente con ustedes, indicando de esta manera que el Señor está esperando el arrepentimiento de sus escogidos, a quien Él está llamando para salvación. Mire lo que dice el texto: sino que es paciente con ustedes, y está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos y amigos que hoy nos visitan, Cristo no está demorando en regresar por segunda vez. Es muy claro en su palabra que nos está dando oportunidad para que vivamos el evangelio de una manera correcta y adecuada y lo proclamemos a otros que no lo conocen. Ahora, déjenme hacerle algunas preguntas a ustedes. ¿Ustedes están conscientes que las promesas mesiánicas fueron cumplidas perfectamente en la persona de Jesús? ¿Están conscientes de esto? Cristo cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Están conscientes de esto? Bien, segunda pregunta. ¿Ustedes están conscientes que Cristo dijo muchas cosas y cumplió eso que dijo? Por él mismo dijo que iba a morir, iba a resucitar y así fue, ¿verdad que sí? ¿Están conscientes de esto? Eso hace a Cristo una persona confiable, ¿verdad? Ok. Si ese Cristo que cumple las profecías del Antiguo Testamento y ese Cristo que dijo cosas y se cumplieron, y ese Cristo prometió regresar por segunda vez, ¿no será real la segunda venida de Cristo? ¿No cumplirá Él la promesa de retornar nuevamente? Bien lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 37, porque dentro de poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a hacer una suposición, hermano. No estoy poniendo fecha. No vayan a decir que Harold está poniéndole fecha a la segunda venida de Cristo. Supongamos, imaginémonos que recibimos la fecha y Cristo viene el domingo que viene. El domingo próximo, ¿cómo estamos el domingo próximo?
6, 7. Regresa Jesús por segunda vez. ¿Qué harás? ¿Tendrás tiempo suficiente para vivir el evangelio adecuadamente y cambiar el testimonio que ya tú tienes entre tus conocidos? ¿Tendrás el tiempo suficiente para compartir el evangelio con aquellos que siempre te han rodeado y que nunca han escuchado de ti el evangelio? Por la gracia del Señor, yo he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas el evangelio. Y el Señor me ha dado la gracia de poder discipular personas que hoy están ejerciendo liderazgo en el cuerpo de Cristo en muchos lugares. Aunque otros que fueron iniciados en este proceso de discipulado se han apartado del Señor. Sin embargo, hay algo de lo que me lamento grandemente y quiero abrir mi corazón y compartirlo con ustedes. Algo de lo que siento vergüenza y pena y que espero con la ayuda del Señor no cometer ese error. Me lamento profundamente no hablarles de Cristo a los vecinos del residencial que durante 10 años viví junto con ellos. Muchas personas vinieron a los pies del Señor en la iglesia donde pastoreaba. Muchas personas pude pastorear, pude discipular. Pero mis vecinos no conocieron del Señor y el evangelio por medio de mí. 10 años, hermanos, saludándonos. 10 años, hermanos, encontrándonos en el pasillo del apartamento. Y nunca tocarle la puerta para compartirle el evangelio. Es algo de lo que no me siento orgulloso. Tal vez este puede ser tu caso. Tal vez tienes personas que lo conoces desde hace años, incluso hasta tiene una muy buena relación, pero nunca has tenido el valor de compartir el evangelio con ellos. Tal vez tu caso sea que nunca has tomado en serio el evangelio y solo eres cristiano cuando estás dentro de estas 4 paredes o en alguna actividad cristiana. Amados hermanos, ante la realidad y el llamado que hemos recibido a la gran comisión y la verdad de la promesa de que Cristo no está demorando en regresar, ¿cuál debería ser nuestra actitud al respecto? Esta gran verdad debe de convertirse en un incentivo y motivación para dejar atrás una vida pasiva y sin fruto y emprender los esfuerzos necesarios para llevar los frutos que una vida que honra al Señor. El arrepentimiento que espera la paciencia de Dios debería expresarse ahora mismo, querido hermano, querido amigo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. Un segundo punto que de la misma manera también apunta a la urgencia de nosotros vivir el evangelio y proclamarlo. Hoy el evangelio es urgente porque el regreso del Señor será repentino. Repentino. Vaya conmigo al versículo 10 y versículo 12, por favor, de nuestro texto de estudio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos con fuego y los elementos
se fundirán con intenso calor. ¡Wow! ¡Qué dramático! ¡Uf! Aquí encontramos otro aspecto del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que a la luz de mi experiencia como creyente, como pastor, la iglesia no ha asimilado completamente. Esta verdad de que Cristo viene de manera repentina debería llevarnos a vivir una vida más orientada a lo eterno que a lo presente. Cristo regresa como ladrón. Definitivamente, Pedro está haciendo alusión de alguna manera a las enseñanzas del Maestro allá en Mateo 24, 42 en adelante. Mire lo que dice. Hablando nuestro Señor Jesucristo y enseñando sobre estas verdades. Por tanto, velen porque no saben qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, presten atención, abran los ojos. O sea, subrayenlo, pónganlo en negrita, corchete, entre paréntesis, con un amarillo bien chillón. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa, dice el Señor. Añade, por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Puede ser que yo no termine de predicar este sermón y Cristo venga. En palabras de Pablo, mire cómo Pablo lo expresa. Pero ustedes saben perfectamente, Primera de Tesalonicenses 5:2, que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Sí, muchos comenzaron a cantar en su mente, como ladrón en la noche. El famoso corito. Hay cosas que nosotros no aprendemos sino a la mala. Durante el tiempo de la pandemia, la iglesia donde estaba pastoreando, tuvimos la desagradable experiencia de ser el objetivo de desaprensivos que penetraron en el templo y rompiendo una ventana, robaron todos los equipos de sonido y los instrumentos musicales que teníamos. Apenas pudimos recobrar el piano medio averiado y una pequeñita bocina que al fin y al cabo estaba dañada. Lo perdimos todo. Tuvimos que buscar ayuda y hacer grandes esfuerzos para poder comprar nuevos equipos. El punto es que a pesar de esta difícil experiencia, también la iglesia había tenido otras experiencias similares previo a mi gestión pastoral. Y lo interesante es que después de esto fue que tomamos medidas y tuvimos que hacer una gran inversión para poner protección en las ventanas y las puertas, lo que llamamos los famosos hierros, ¿verdad? Experiencia como esta nos llevan a pensar seriamente en que somos personas que reaccionamos después del evento y no somos preventivos. Aprendimos a la mala. El ladrón nos agarró por sorpresa, nos dejó sin nada, nos confiamos mucho. Permítame hacer un paralelismo entre esta experiencia y la vida de la iglesia a la luz de la segunda venida del Señor. Ya que nuestra iglesia había sufrido previamente la experiencia de otros robos antes de mi gestión pastoral, igualmente la iglesia de Cristo
ya tuvo la experiencia de ver la primera venida de Cristo. Tú y yo no estuvimos allí, pero tenemos el registro histórico más seguro que nos narra esa historia, la Biblia. La Biblia y la historia nos dicen fielmente que Cristo vino y existió. Así como nosotros no estábamos esperando que el ladrón viniera y nos descuidamos, aún sabiendo que habíamos sido víctimas anteriormente, la iglesia de Cristo está consciente que Cristo vino y que prometió regresar por segunda vez y que vendría como ladrón cuando menos lo esperen. En cualquier momento, Cristo regresará, querido hermano. Pero, a diferencia de esta congregación, que pudo tomar medidas después de ese robo, la iglesia no va a poder tomar medidas si no está preparada para la segunda venida de Cristo. Amén o ayayay. Si no estamos listos, no habrá tiempo para tomar medidas después de. Amados, Pedro, al desarrollar su argumento sobre lo sorpresivo que será la segunda venida o el día del Señor, recurre a una descripción sorprendente de cómo el mundo en el que vivimos y como lo conocemos será completamente destruido, como una película de ciencia ficción. Mire el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Mira el versículo 12, la parte B del versículo 12. En el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. ¡Wow! Ya el apóstol había hecho referencia a esto en versos anteriores. En el versículo 5 en adelante dice, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua, haciendo referencia al diluvio en los tiempos de Noé. Presta atención a lo que sigue. Pero, usted sabe que siempre hay un pero, ¿verdad? Pero los cielos y las tierras actuales, o sea, los cielos y la tierra en lo que Pedro estaba viviendo y los cielos y la tierra en el que nosotros nos encontramos hoy, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Aunque no puedo detenerme aquí para profundizar sobre este acontecimiento, solo voy a resaltar algo que nosotros, y es que nosotros estamos muy apegados a este mundo que tiene fecha de caducidad. Estamos tan entretenidos, cómodos y hechizados por el sistema que gobierna este mundo, que hemos perdido de vista que todo esto será destruido como Pedro lo describe. Miren cómo Juan hace su descripción un poquito menos dramática, pero igual de importante. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Adiós, pero ¿y está hablando del mismo acontecimiento? Bueno, por supuesto.
el día del juicio. Y Pedro en el versículo 7 dice que este cielo y esta tierra actual están guardadas para el día del juicio y destrucción de los impíos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Pedro con esta dramática descripción de lo que ocurrirá en ese día? ¿Querrá Pedro infundir miedo para que sirvan al Señor por miedo? Al mirar el texto nos damos cuenta que no se está buscando que el pueblo de Dios entre en un miedo aterrador y que inspirado por ese miedo le sirvan adecuadamente al Señor. No. Ese no es el objetivo de Pedro. En vista de que todo esto va a ocurrir, el creyente debe ser un tipo de persona con unas cualidades específicas, porque sabe que ese no es el fin, sino el principio de algo mucho mejor. Y Pedro menciona el tipo de persona que deberíamos ser. Personas con una conducta santa, personas con una vida piadosa, personas que estén esperando la venida del Señor y personas que estén apresurando la venida del Señor también. Amados hermanos, ante la realidad del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo y que será de manera sorpresiva como un ladrón, no podemos quedarnos con los brazos cruzados mirando al cielo a ver si ya viene el Señor. No, tenemos que asumir una actitud de diligencia intencional para vivir y proclamar el Evangelio de Cristo. Si estás descuidado en tu vida devocional, ¿por qué esperar más para tomar las medidas correctivas en tu relación con el Señor? ¿Acaso te gustaría que el Señor regresara y te encuentre en ese descuido? Amén o ayayay. Si tu reputación o tu testimonio no es bueno por la actitud y el comportamiento que tú tienes, ¿te quedarás con los brazos cruzados sin buscar ayuda para mejorar esas áreas de tu vida que están empañando tu testimonio como cristiano? ¿Qué vas a hacer con tus conocidos que no has tenido el valor ni la intención de evangelizarlos? ¿Cuál es el día indicado para hacerlo? ¿Cuándo vas a estar preparado para hacerlo? Y tú, querido amigo, ¿cuándo es el día oportuno para tomar al Señor en serio? ¿Cuándo te vas a arrepentir de tus pecados y pondrás tu fe en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma? Mañana puede ser muy tarde. Esto nos lleva a nuestro último punto a considerar, y es que el Evangelio es urgente porque tenemos esperanza de un mejor futuro, nuevos cielos y nueva tierra. Versículo 13, vaya conmigo. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Aunque esto no es un cuento infantil donde al final todos son felices para siempre, para el creyente hay un final feliz. No todo termina con la destrucción de todas estas cosas y la condenación de los malos. Pedro presenta que hay nuevos cielos, nueva tierra. El apóstol Juan, de la misma manera, lo presenta así. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe.
Es emocionante pensar que estos cielos nuevos y esta tierra nueva mora la justicia. Pero ¿qué significa que mora la justicia? Esto significa que ya se acabó el vivir bajo un mundo caído en donde el mal gobierna. Esto significa que ya estamos libres totalmente, tanto de la influencia como de la presencia del pecado. Esto significa que ya estaremos con nuestro amado Salvador y descansaremos de todo el mal y la angustia que hoy experimentamos. Esto significa, querido hermano y amigo, que nuestros cuerpos ya no van a estar experimentando la degeneración que hoy vivimos. La injusticia ya no existirá más, porque allí morará la justicia. Esto puede parecer increíble, una utopía, un sueño fantasioso, pero todo el plan de Dios, desde el principio de todas las cosas, apuntan hacia esa dirección. Ahora bien, mis queridos hermanos y amigos, si tenemos esta maravillosa promesa guardándonos al final de la esquina, allí doblando la esquina, porque eso está a punto de ocurrir, porque Dios no demora, ¿por qué conformarnos con este mundo corrupto y engañador que no puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestros corazones? ¿Por qué conformarnos con lo menos cuando tenemos para nosotros algo más y mejor? Para nosotros hay algo mejor. Para nosotros no todo termina con la muerte, hay algo mejor. Para nosotros los sufrimientos presentes podrían durar toda nuestra vida, pero después hay algo mejor. Para nosotros, si no alcanzamos éxito en este mundo, no nos importa porque al final hay algo mejor. Para nosotros, aunque la enfermedad nos agobie toda la vida, sabemos que al final hay algo mejor. Para nosotros, aunque luchemos con las frustraciones de nuestros errores del pasado, sabemos que al final hay algo mejor. Para nosotros, cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta, seguimos confiados porque sabemos que al final hay algo mejor. Para nosotros, aunque las lágrimas nos acompañen muchas noches, sabemos que al final hay algo mejor. Cuando nuestros sueños terrenales mueren, nuestra esperanza permanece viva porque para nosotros hay algo mejor. Si la gente nos abandona y nos traiciona, no nos desesperamos porque al final hay algo mejor. Aunque el pecado todavía nos angustia y caigamos repetidas veces, confiamos que al final hay algo mejor. La gente puede rechazarnos, pero Cristo nos recibe y al final hay algo mejor, querido hermano. Si el cuerpo se desgasta, si las fuerzas se van, sabemos que al final hay algo mejor. Cuando pensamos que en nuestro pasado y sentimos esa vergüenza dentro de nosotros, descansamos sabiendo que al final hay algo mejor, querido hermano y amigo. Aunque vivimos como extranjeros en este mundo, pronto llegaremos a casa y allí hay algo mejor para nosotros. Aunque hoy vemos a Cristo por la fe, un día le veremos cara a cara y eso será infinitamente mejor. Amados hermanos,
Hemos visto 3 razones que deberían estimularnos a vivir y proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en estos tiempos finales previo a su venida en los cuales nos ha tocado vivir. El Señor no demora en regresar. El Señor regresará repentinamente como un ladrón. El Señor ha prometido un mejor futuro para nosotros, cielo nuevo y tierra nueva. Amados hermanos, en vista de esta segura e inminente promesa de la venida del Señor, debemos de procurar ser transformados día tras día por el poderoso Evangelio de Cristo, cambiando actitudes y conductas que deshonran al Señor, pero también evidenciando una vida piadosa y devocional para nuestro Dios, que sea evidente para Dios y sea evidente para los demás. Por lo que te aconsejo 2 cosas. Es muy sabio que reflexiones sobre tu comportamiento en los círculos donde te desenvuelves. Ya sea en tu casa, tu trabajo, tu centro de estudio, en cualquier lugar. Si tú en ese análisis y autoevaluación encuentras que en ti hay patrones de conducta, hay actitudes que no honran al Señor, te invito a que ores seriamente por eso, para que el Señor cambie eso y busque apoyo pastoral si el caso lo amerita. En tu hogar, a veces es bastante difícil sacar tiempo para el Señor porque la rutina nos envuelve, pero en vista de lo urgente que es vivir el Evangelio y proclamarlo, saquemos un tiempo en nuestras casas para orar con nuestras familias, para hablar sobre el regreso de Cristo, para compartir con ellos y compartir entre nosotros qué cosas podemos como creyentes, como familia, mejorar para honrar de una mejor manera al Señor. Además, mis queridos hermanos, no solamente es urgente vivir el Evangelio, también hay que compartirlo con otros. Por eso les insistimos vehementemente en esta mañana a que no pierdan las oportunidades que se les presenten para compartir el Evangelio de Cristo con otros que no lo conocen. Ya sean familiares de ustedes, conocidos o desconocidos, ellos necesitan escuchar de parte tuya las buenas noticias del Evangelio. Ellos necesitan escuchar de ti, de tus labios. Solo tú tienes una influencia sobre cierta cantidad de personas que otros no tienen. Comparte el Evangelio con ellos. Hazlo. Algunas ideas que te comparto de manera práctica que puedes utilizar, que puedes hacer. Haz una lista de amigos por los cuales vas a comenzar a orar al Señor para que prepare sus corazones y te prepare a ti para evangelizarlos. Agenda en tu calendario reuniones con amigos con el propósito de presentarles el Evangelio. Esa es otra idea. Puedes buscar un hermano de la iglesia y ponerse de acuerdo para que juntos puedan salir a evangelizar a sus conocidos. Otra idea, puedes disponer de tu casa para iniciar un grupo pequeño o célula con el propósito de invitar a personas no cristianas, no creyentes, para enseñarles la palabra del Señor. Hay muchas cosas que podemos hacer para compartir el Evangelio con otros, pero se necesita intencionalidad. Amén o ayayay. Me dirijo a ti, amigo, que nos visitas. El Señor prometió que vendría y vino. Y Él prometió que regresaría por segunda vez y por segunda vez vendrá. Hoy es el mejor día, querido amigo, para que evalúes tu vida a la luz del Evangelio.
Tu relación con Dios no puede ser restaurada sino hasta cuando te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesucristo para salvación de tu alma. Tu vida será transformada solo en la medida en que te expongas al Evangelio glorioso de Cristo bajo el liderazgo del Espíritu Santo. No tienes que esperar a ser una mejor persona para venir al Señor. No. Lo primero es venir y Dios transformará tu vida y te hará una mejor persona. Tienes que entender que no se nace siendo cristiano. El ser cristiano no es una herencia. Tampoco creer en Dios, como solemos decir, no, yo creo en Dios. Tampoco creer en Dios o saber que hay un Dios es suficiente. Tenemos que entender correctamente el Evangelio para que comprendamos lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere seguir haciendo en nosotros y con nosotros. No te vayas de aquí, querido amigo, sin acercarte a quien te invitó o a uno de los pastores o líderes de la iglesia. Acércate y diles que quieres conocer más del Señor y que quieres crecer en Él. Aquí hay una familia que está dispuesta y quiere apoyarte para que eso sea posible. El Señor regresa pronto. Él no demora. Lo hará de manera repentina, como ladrón. Recuerden que para nosotros, al final, hay algo mejor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras vidas se regocijan en ti al saber de tu fidelidad, al conocerte tal y como eres. Tú te has mostrado en tu palabra y hoy nos has hablado de un evento que debe de inspirarnos y motivarnos a vivir y proclamar el Evangelio de una manera activa y digna del llamado que hemos recibido. Hoy te pido, Señor, que nos perdones. Que perdones a tu pueblo y perdones a tu iglesia por nuestros pecados, por nuestros descuidos, porque muchas veces no vivimos a la luz de la expectativa del inminente retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos y enséñanos a vivir de esa manera. Ayúdanos a vivir el Evangelio de manera que sea evidente para otros. Y ayúdanos a abrir nuestros labios para proclamar las gloriosas verdades, esas verdades que transforman la vida y el corazón del ser humano. Esas verdades que acercan al ser humano y cambian la enemistad en amistad para con Dios. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.